La alergia a los alimentos es la situación en la cual las proteínas que constituyen los alimentos que normalmente consumimos son reconocidos por parte del sistema inmunológico, generando una respuesta específica en contra de los mismos. Es decir, nosotros consumimos diariamente muchas proteínas que forman parte fundamental de la estructura de los alimentos con los cuales nosotros echamos manos para mantenernos vivos. En algunas de estas situaciones, esa tolerancia se pierde y empezamos a reconocer esas proteínas que constituyen los alimentos como generadores de mucho daño. Es decir, lo reconoce el sistema inmunológico y monta una respuesta exagerada en contra de los mismos, traduciendo con ello, de igual forma, un abanico de posibilidades muy importantes. La alergia a los alimentos no es nada más una sola manifestación, es una posibilidad de manifestaciones clínicas muy diversas e incluso varían mucho dependiendo de la edad del paciente. La alergia a medicamentos en el niño o en el lactante es una, mientras que en el adolescente es otra y en el adulto o incluso en el adulto mayor tenemos una posibilidad muy distinta de ellas. La alergia a alimentos la podemos dividir en dos grandes momentos. Las reacciones rápidas, las que ocurren en las primeras 2 horas después del consumo de los alimentos, y las reacciones tardías, es decir, de 2 horas en adelante. ¿Por qué se hace de manera arbitraria esta diferencia? Porque normalmente así podemos orientarnos en la parte del sistema inmunológico que está generando problemas. Una de las manifestaciones más frecuentes de cualquier alergia de medicamentos es que se va a quejar el sistema por el cual entró el alimento. Entonces, siendo este el digestivo, las primeras manifestaciones que vamos a tener es justamente a través del tracto gastrointestinal. Náusea, vómito, diarrea, distensión, dolor o reflujo, incluso en ocasiones de muy difícil control, son síntomas relativamente comunes que podemos encontrar. Y la alergia a alimentos tiene la peculiaridad que puede agregar algunos otros signos o regiones anatómicas en algunas otras partes del cuerpo, donde la siguiente en quejarse normalmente es la piel, donde podemos tener manifestaciones a nivel de la misma o incluso a veces a nivel del sistema respiratorio, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños, síntomas respiratorios bajos. Curiosamente, a diferencia de lo que piensan los pacientes, los que nos generan más problemas son los que más consumimos. Entonces, leche, huevo, soya, trigo, cacao, pescados, mariscos y frutos secos, es decir, nueces, cacahuates y todo este grupo de almendras y demás, son los grupos a nivel internacional más identificados que generan justamente problemas de alergia alimentaria. Curiosamente, estas situaciones como el puerco o la fresa o algunos cítricos, si bien no quiere decir que no existan, no son los alimentos siquiera más comunes que nos generan problemas en los estudios grandes epidemiológicos que nos dicen cuáles son los principales problemáticos. De hecho, en nuestra región, en Latinoamérica, leche, huevo, soya, pescados y mariscos son por mucho los más frecuentes justamente en nuestra región. El diagnóstico tiene que ser muy cuidado y tiene que ser muy estructurado. Lo primero que tenemos que ver en consulta siempre es ver que esto sea reproducible. Es decir, siempre que yo consumo el alimento, me pasan las mismas manifestaciones, donde, volvamos a recalcar, los síntomas gastrointestinales y por frecuencia también los síndromes cutáneos son de lo que primero nos damos cuenta si está pasando o no pasando esta situación. Otra cosa que nos interesa mucho saber es el tipo de alimento o el proceso de cocción o de preparación que tuvo justamente ese alimento. ¿Por qué? Porque hay algunos alimentos que pueden generar más o menos síntomas dependiendo si están cocidos o están en su forma cruda. Entonces, todas estas cosas son de los primeros abordajes que nosotros hacemos normalmente en las consultas de valoración. Y de ahí, ya orientados, vamos hacia la siguiente parte, que es la parte diagnóstica o de las pruebas diagnósticas, donde, dependiendo del mecanismo del sistema inmunológico que se ve involucrado, podemos hacer algunas pruebas, como son las pruebas cutáneas, donde vemos si hay reactividad en los mismos. En algunas ocasiones se hacen algunos otros tipos de pruebas, como son pruebas de parche, o incluso a veces no es factible hacerlas por estos medios y a veces hay que solicitarlas en sangre.
Lo importante es saber qué tipo de prueba solicitar, dependiendo qué tipo de manifestaciones tiene nuestro paciente, para tener un diagnóstico certero y obviamente saber qué implicaciones va a tener eso en la dieta de los pacientes que vamos a dejar de ahora en adelante. La principal forma de tratamiento es la restricción del alimento, ¿no? Y esto lo vemos mucho más en niños pequeños. Afortunadamente, al ser pues, de las enfermedades alérgicas relativamente más frecuentes, la buena situación o la buena noticia es que la mayor parte de ellas, cuando se presentan en las primeras etapas o los años de vida, la mayor parte de ellos se supera. La mayor parte antes de los 5 años ya vuelven a ganar tolerancia frente al alimento y los chiquitines, si hacemos estrategias correctas, lo va a poder consumir libremente. Situación que no ocurre tanto así en adolescentes y adultos, donde normalmente ahí una vez establecidas, normalmente sí van a ser situaciones que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Ha habido algunas estrategias a nivel internacional para hacer ciertos procesos de desensibilización. La realidad es que no hemos tenido los mejores resultados a nivel internacional. Entonces, la principal implicación terapéutica que podemos darle a los pacientes es saber muy bien qué alimento no debemos de consumir y a entrenarlos a hacer una restricción muy adecuada, porque por ejemplo en el caso de los niños pequeños, entre mejor llevemos este tiempo de restricción, la tasa de éxito o el tiempo de reintroducción va a ser muchísimo más corto y nuestra tasa de éxito siempre va a ser mejor. Esa es una pregunta muy frecuente y la encontramos todos los días en consulta. La alergia a medicamentos está involucrado el sistema inmunológico, donde el sistema inmunológico está identificando a esos componentes del alimento de manera específica y está montando una respuesta exagerada o mal regulada en contra del alimento. Mientras que la intolerancia es una situación totalmente digestiva, es decir, tiene que ver con los procesos de digestión que normalmente involucra el alimento. Ahí el sistema inmunológico no tiene ninguna participación. Normalmente, la mayor parte de las intolerancias alimentarias están dadas justamente por situaciones de, vuelvo a repetir, de procesos de digestión o de preparación de los alimentos, donde algunos pacientes o la mayor parte de ellos pueden consumir de ciertas formas los alimentos y a lo mejor no les genera mayor problema. Mientras que en el caso de la alergia a los alimentos, aquí es, no importando el tipo de preparación, siempre nos va a generar problema. Entonces, los abordajes son muy distintos porque si bien a lo mejor la primera recomendación que se da en ambos casos es restringe el alimento, sabemos que en el caso de las intolerancias, si entrenamos o podemos suplementar o ayudamos a ese intestino a que esté mejor preparado para recibir el alimento, a lo mejor en etapas posteriores lo podrá consumir de mejor forma o más libremente, mientras que en la alergia alimentaria no es así. Sin duda alguna, el especialista adecuado es el alergólogo inmunólogo clínico. ¿Por qué? Porque él es el que lleva en su entrenamiento y formación justamente toda una estructura y un temario muy extenso para saber identificar qué mecanismo involucrado, qué signos y síntomas estamos teniendo y obviamente implementar estrategias dirigidas hacia cada situación en particular. Si bien es una enfermedad que en ocasiones pueden ver algunos médicos de primer contacto o incluso pueden encontrarlo especialistas justamente como los gastroenterólogos, quien va a poder o tiene la capacidad y entrenamiento y expertise para hacer el diagnóstico preciso y saber qué tiempo de restricción vamos a dejar y identificar qué mecanismo inmunológico está siendo involucrado en estos procesos, sin duda alguna, es el especialista en alergia e inmunología clínica.